Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por haber venido. Siempre HDC Perú salvándonos en estos temas como son las emergencias en casa, ¿no? Y hoy día nos vas a hablar de un tema particular, que son las hemorragias y los cortes. Así es, heridas, hemorragias y cortes. El tema es bastante puntual. Básicamente es controlar la situación antes de, o si es necesario llegar a solicitar una ambulancia o ir a un nosocomio, sea clínica o hospital, ¿no? Para empezar, hablemos sobre una herida pequeña, ¿no? Como la que vemos en imagen, ¿no? Este tipo de heridas o laceraciones, heridas muy superficiales, lo único que necesitamos es limpiarla. La mejor opción para limpiar... ¿Alcohol y agua oxigenada? No es, puede ser, pero no es nuestra primera opción. La primera opción es agua y jabón, aunque no lo crean. El alcohol, ya que lo mencionaste, genera dolor, ¿no? Genera dolor y también reseca la superficie de la piel. El agua oxigenada quema y no limpia del todo a un 100% el área afectada. Entonces lo que necesitamos es limpiarla, lo podemos hacer con agua y jabón, ¿no? Posteriormente hay que cubrirla, ¿no? Hay que cubrirla para evitar infecciones y todo eso. ¿Con qué es mejor cubrir cualquier herida? ¿Con algodón, con pañitos o la gasa? Perfecto, buenísima pregunta. Lo ideal son gasitas como las que vemos aquí, ¿no? Son este tipo de gasas protege mejor la herida. El algodón deja pelucitas en la herida. El papel, ¿no? El papel puede... Se queda pegado. Se queda pegado. ¿Sabes qué también pasa al momento de empaparse de repente con la sangre o los fluidos que va generando la herida mientras se va curando? Se llega a cortar, o sea, se deshace, claro, ¿no? Y no cumple la función de protección. Entonces, agua oxigenada de ninguna... O sea, la última opción, porque yo he escuchado que todo el mundo siempre... Sí. Te cortas, échate rapidísimo agua oxigenada. Alcohol yodado, es lo que se escucha. Siempre hay excepciones a la regla. Okay. La primera opción, su primera opción, recuerden, agua y jabón. Pero, no sé, estás de excursión, haciendo un trekking de repente, puedes utilizar como última opción agua oxigenada. Si en casa no tengo cerca agua y jabón. Pero eso cuando son heridas pequeñas, superficiales, que no necesitamos de ir a ningún doctor y que podemos curarlas en casa. Pero, por ejemplo, las personas que están expuestas, como los chefs, que están siempre metidos en la cocina, o la mamá misma, porque mi mamá se habrá cortado unas 1000 veces y se habrá quemado también. Entonces, cuando es una herida un poco más profunda, ¿qué debemos hacer? ¿Parar la hemorragia? ¿Qué instrumentos debemos tener en casa, a la mano, para poder protegernos? ¿O qué tenemos que hacer? Perfecto. Ahora, avancemos a una herida un poco más profunda, que involucra una hemorragia más agresiva, ¿no? Hay mucho sangrado. Aquí ustedes tienen que considerar que es considerar como a ese paciente crítico, ¿no? Porque va a perder mucha sangre, ¿no? Entonces tenemos que llamar a emergencia. Una herida profunda también cabe la probabilidad que necesite sutura, ¿no? Entonces necesitamos llamar a emergencias, ¿no? Es como que en primera opción, si hay otra persona que esté con ustedes, uno llama y la otra persona puede estar dando la atención al paciente, ¿no? Claro. En temas de... Siempre he escuchado que hay que presionar la herida, como para que no salga la sangre. Pero mucha gente he visto que presiona la herida y va sacando la gasa y la va volviendo a poner. ¿Esto está bien hacerlo o está mal? Está bien presionar. En cuanto a tratamiento, lo que tienes que hacer es presionar la herida, ¿no? Como primer paso, ¿no? Luego de presionar la herida, tienes que esperar que termine de sangrar. Una vez que la herida ya termina de sangrar, procedemos al vendaje, ¿no? Pero eso, y en ese tiempo que ya ganaste, ya está en camino a la ambulancia. No sé si me dejo entender. Ahora, yo entiendo la idea de Valeria porque en muchas ocasiones como que ponen la gasa y la sacan. Y en alguna ocasión leímos de que ponen la gasa, tiene que estar coagulando y no sacarla. Si esa gasa se llena, tipo poner otras encima, ¿verdad? Es cierto, la herida ya está coagulando, está haciendo como que unas membranas ya de la costrita, ¿no? Si nosotros sacamos esa primera gasa que hemos puesto, podemos romper o no dejamos que termine de coagular y puede volver a sangrar. Entonces, lo ideal, totalmente llena de sangre la gasa, solo poner otra encima. Exacto, es poner otra encima. ¿Y qué sucede, por ejemplo, ya algo más extremo, se te clava algo, no sé, un clavo, algo que pueda estar caminando y se nos inserta en la piel? ¿Debemos sacarlo o debemos dejarlo ahí
llamar a emergencias, ir al centro de salud más cercano. Eso es una herida con un objeto incrustado. Este tipo de heridas, en realidad, no solo hay que protegerlas, hay que vendarlas, sino también hay que inmovilizarlas. Ese objeto incrustado no puede salir, ¿no? Porque puede ser un cuchillo, puede ser un vidrio. Claro, te puedes cortar más. Claro. Y hay dos casos súper importantes que tenemos que tener en cuenta. Es que al retirar ese objeto incrustado podemos seguir dañando el tejido, ¿no? O podemos generar sangrado, porque puede estar funcionando como tapón ese objeto que se ha incrustado, ¿no? Entonces, lo ideal, ¿no?, es no sacarlo, ¿no? Claro, pero muchas personas también tienen la idea de que debería sacarlo para no contraer alguna enfermedad, de repente tétano, es un clavo oxidado. Sí, es buena pregunta, pero el objeto ya ingresó y si hay puedes tener el riesgo de esas enfermedades, se va a tratar dentro del hospital de una infección o en la clínica. Así es, ese tratamiento ya es netamente intrahospitalario. No arriesguemos a nuestro paciente sacando el objeto incrustado. Un dato súper importante para este tipo de emergencias es que estamos actuando en presencia de fluidos, ¿no? Fluidos corporales. Entonces, en el trabajo, podemos estar en el trabajo, en un lugar público, ¿no? Es importante que utilicemos siempre guantes, ¿no? Guantes de látex, guantes de examen, que es súper importante, es un artículo que debe estar sí o sí en tu kit de primeros auxilios. Una última pregunta súper chiquita y rápida acerca de los torniquetes. ¿Es bueno hacerlo si en caso, no sé, creemos que debemos hacerlo para parar el sangrado? No es necesario en la ciudad, ¿no? Es una técnica que todavía se sigue utilizando, ¿no? Pero en la ciudad no es tan necesario porque te va a tomar llegar a un nosocomio clínico hospital no más de 20 minutos, ¿no? Basta con hacer la presión directa sobre la herida, protegiéndola con una gasa, una prenda lo más limpia posible, una sábana, un mantel, y luego protegerla, y esperando que termine el sangrado. Claro, aparte podrías de repente, tu mano se adormece o algo así, podría generar otras complicaciones, claro, ¿no? Generar otras complicaciones. Bueno, está perfecto. Entonces ya sabemos que tenemos que tener gasas en casa, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que prevenir. Agua y jabón. Agua y jabón. Y siempre llamar a emergencias. ¿Cuál es el número de los bomberos? Disculpa. 116, número de bomberos. Hay que tenerlo en cuenta siempre, grabado. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por siempre salvarnos con estos temas de las emergencias en casa. Y bueno, nada, en otra oportunidad nos juntaremos para hablar de otros temas. Nos avisas y nosotros estamos aquí. Muchas gracias. Gracias. Tenemos que ir a ver, ¿sabes qué cosa he visto? Esto un vestido lindo, de que creo que le quedó.